muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión y muchas gracias a nuestra invitada de hoy, que es María Teresa Ramírez Miranda. Ella está aquí con nosotros para presentar un trabajo de investigación que realizó como su tesis de licenciatura. Y pues bueno, estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación y de alojarla en este seminario, porque su trabajo es pues muy reconocido y de muy buena calidad. El trabajo que ella nos va a presentar hoy es sobre el deterioro de las pelotas de hule que se localizaron en la laguna de la Luna. María Teresa Ramírez Miranda es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Ella es pasante de la maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la misma institución y actualmente es jefa del Departamento de Restauración del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Ella trabajó 9 años en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, en donde tuve la oportunidad de trabajar con ella y participó en diversos proyectos de investigación, conservación y restauración de diferentes tipos de bienes culturales, como es la pintura mural, los acabados arquitectónicos, y esto en diferentes zonas arqueológicas del país, del estado especialmente de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, en zonas arqueológicas como Tulum, Ekbalam, Calakmul y otras más. También realizó la supervisión de proyectos relacionados a los daños causados por los sismos del 2017 y ella fue galardonada con el premio Paul Coremans, que es el mayor premio que se puede obtener en el Instituto Nacional de Antropología por la mejor tesis de licenciatura en conservación de bienes culturales muebles en el año 2020. Pues muchas gracias, Maite, por aceptar esta invitación y por compartirnos tu trabajo y tus experiencias en este trabajo que realizaste como parte de tu tesis de licenciatura. Bienvenida y esperamos que sea la primera de varias colaboraciones en este espacio. Buenos días a todos. Pues primero que nada quería agradecerles por la invitación aquí a este seminario. Es un gusto para mí poder compartirles los resultados que obtuve por medio de mi investigación acerca de los objetos de copal que fueron recuperados de la Laguna de la Luna del Nevado de Toluca. Pues espero que pueda contribuir al campo de la conservación arqueológica y pues doy inicio a la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, muchas gracias. Voy a apagar mi video y también mi micrófono, pero solo te voy a indicar que ya se ve perfecto. Ok, ¿Va? sí. Eh, Ya, bueno, se ve muy bien. ok, pantalla completa, ¿verdad? Sí, per pantalla completa, está perfecto. De acuerdo. Ay, perdón. Bueno, eh, en esta presentación les voy a hablar sobre el deterioro que sufren los objetos de copal que han sido recuperados de contexto subacuático de la Laguna de la Luna, del Nevado de Toluca. Em, es importante señalar que esta investigación surge dentro del contexto de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en colaboración con el Instituto de Física de la UNAM. Y bueno, como antecedentes de esta investigación, tenemos el proyecto de arqueología subacuática en el Nevado de Toluca, el cual fue desarrollado por la Subdirección de Arqueología Subacuática eh, a partir del año 2007, cuando se lleva a cabo su primera temporada, hasta el año 2014, se conformó de 4 temporadas que incluyeron pues prospección en el lugar, en el Nevado de Toluca, no únicamente en las lagunas, sino también en los alrededores para poder comprender de manera integral el contexto arqueológico, ya que pues las lagunas estaban vinculadas directamente con toda la geografía del espacio. Entonces, durante estas temporadas se realizaron trabajos de arqueología in situ, también análisis de materiales, trabajo de gabinete, eh, difusión, divulgación. Y bueno, actualmente el proyecto se encuentra ya cerrado, pero
aún sigue pues teniendo frutos de investigación. Como pueden ver, las lagunas se ubican en el cráter del Nevado de Toluca, el cual es un volcán de aquí del Valle de México, y son lagunas que se forman a través de pues, la precipitación pluvial y también el deshielo de las formaciones rocosas. Su tamaño y sus características van variando a lo largo del año y también a lo largo del tiempo. No son constantes y pues ya han sido estudiadas algunas de sus características, aunque aún falta todavía más investigación sobre estos cuerpos de agua. A lo largo de la primera temporada es cuando se recuperan los objetos de copal de los cuales surge este estudio. Se recuperaron 71 objetos de esta laguna de copal únicamente y también dentro de estos ricos objetos arqueológicos se encontraron cetros de madera serpentiformes que estaban relacionados principalmente a los rayos y a la lluvia, y también distintos materiales de maguey donde sobresalen las puntas de este material con el cual se realizaban autosacrificios en la laguna. Y también algunos restos de cestería lítica y también fragmentos de cerámica, sobre todo alrededor de la laguna. Todo esto nos habla de que el lugar que estamos estudiando, pues era un escenario ritual en el cual las culturas del posclásico y desde antes llevaban ofrendas relacionadas a la fertilidad y al dios Tlaloc principalmente, y pues era un centro de peregrinación de diversas culturas alrededor, donde llevaban materiales para pedir pues que hubiera buena lluvia y buenas cosechas, ¿no? Que era muy importante en el contexto mesoamericano. Y después de que, bueno, una vez que ya se recuperan estos objetos, la Subdirección de Arqueología Subacuática pide el apoyo a la Coordinación Nacional de Conservación para poder acudir al sitio y ayudar en la recuperación de los objetos. Una vez que ya han sido sacados de la laguna, se hicieron en el sitio los embalajes, los cuales consistieron principalmente en contenedores de distintas características y tamaños, dependiendo de los elementos que se iban a trasladar, en los cuales se llenó de agua de las lagunas, porque pues el principal objetivo fue conservarlos en condiciones similares a las de su hallazgo, ya que pues se sabe que los materiales que han estado en contexto subacuático o anegado empiezan a sufrir transformaciones al perder pues este equilibrio que habían alcanzado con su entorno. Entonces, lo que se trató de evitar fue eso. Acudió la restauradora Patricia Mijan y Sandra Rapoport, y pues se trasladaron estos objetos a las instalaciones en Churubusco de la coordinación, y ya en ese lugar se empezó a hacer todo un trabajo de registro, de análisis de estos materiales de manera conjunta con el equipo de arqueología y también con otros especialistas. Entre estos estudios que se hicieron en ese entonces surge la identificación taxonómica de la resina con la cual estaban elaborados estos objetos de copal, ya que siempre ha habido como una problemática en torno al término de copal, ya que por copal se pueden entender distintos materiales, distintos tipos de resina sobre todo, pero difícilmente está asociado a una especie en específico, ¿no? Tenemos distintos tipos de resina que han sido encontrados en el Templo Mayor, en el cenote de Chichén Itzá, por ejemplo, y en este caso en las lagunas del Nevado de Toluca. Y en este caso, quien hizo la identificación fue la bióloga Aurora Montúfar, que ya había también trabajado previamente con materiales del Templo Mayor, y se identificó como una resina de la especie de Bursera bipinata. También se hizo un fechamiento en los laboratorios de Lina, y los resultados preliminares arrojaron un periodo de 1280 a 1470 después de Cristo, lo cual
lo posiciona en el posclásico o posclásico tardío que corresponde al Valle de Toluca. Y también en el 2009, en el intento de conocer un poco más del material y lograr hacer una propuesta de conservación para toda la colección de objetos, se realizaron algunas pruebas de secado y consolidación para poder determinar si era factible llevar a cabo este proceso sin que sufrieran daños las piezas. Pero estas pruebas de secado y consolidación es importante mencionar que se basaron en algunas pruebas previas que se habían hecho como parte del taller de conservación arqueológica de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y también basados en la experiencia que tenían los restauradores del Museo del Templo Mayor, ya que pues es el lugar donde más objetos de copal se recuperan. Entonces, pues ellos ya tenían mayor experiencia en este tipo de material. Y bueno, las pruebas de secado se hicieron controlando un poco el ritmo de manera paulatina y bajo refrigeración. Y también pues se intentó ver qué pasaba si se asperjaba alcohol y agua alcohol a diferentes concentraciones. Y pues los resultados observados no fueron muy favorables, se observaron cambios en la superficie, en las propiedades como el color, se hizo pegajoso, las problemas de pulverulencia que se observaban al secarse no mejoraron del todo y tampoco los problemas de disgregación. Entonces es ahí cuando surge la necesidad de este proyecto al empezar a investigar qué era lo que ocurría con las resinas, pues caímos en cuenta que en la bibliografía no existía todavía este tema abordado, ¿no? De cuáles eran los procesos de transformación de la resina como materia prima, aunque había investigaciones de deterioro o transformaciones de resina como componentes de un barniz, por ejemplo, pues era muy distinto el comportamiento de una película a un objeto pues ya de mayores dimensiones, ¿no? Y que no había sido transformado eh, bajo los procesos de un barniz. Y bueno, entonces aquí lo que quisimos resolver con esta investigación era pues el problema que surgía de que al secarse pues se comprometía la estabilidad estructural y se observaba un deterioro. eh, y bueno, era evidente que los objetos al continuar sumergidos en agua estaban relativamente estables y el proceso de secado algo producía que se desconocía, ¿no? Y también era importante definir en qué momento se producía el deterioro como tal, si iniciaba desde su permanencia en el contexto arqueológico subacuático y de qué manera continuaba o se aceleraba al someterse al proceso de secado. No estaban los mecanismos por los cuales se transformaba la resina, no habían sido identificados y también pues por lo tanto no había una propuesta para su conservación, ya que, como sabemos, se basa en el conocimiento de los materiales, de sus técnicas de manufactura y también de sus procesos de transformación, lo cual todavía no estaba completo. Entonces, el objetivo fue delucidar un poco qué era lo que pasaba. Y en este sentido, el objetivo principal fue comprender los mecanismos de deterioro de estos objetos, identificando los cambios que se producían en el contexto subacuático lacustre y también las transformaciones que propiciaba el proceso de secado. Y al mismo tiempo también determinar cuál era la influencia que tenía el tipo de copal que se usaba en cada uno de ellos, así como la técnica de manufactura en el nivel que presentaban de deterioro y en el estado de conservación. Y bueno, para ello fue importante desarrollar una metodología compleja, ya que pues no se había estudiado esta parte del copal y no había un precedente en el cual pudiéramos basarnos. Entonces, se planteó la elaboración de 3 fases de estudio.
La primera consistió en el examen superficial y la inspección global de la colección y de los objetos. Esta fue una primera aproximación del material y permitió también hacer la identificación de los puntos de análisis, ya que se iban a utilizar diversas técnicas analíticas de las cuales ya era importante pues tener objetivos claros en cuanto al muestreo y a los puntos que iban a ser analizados para poder tener los resultados óptimos. En esta fase se incluyeron técnicas de microscopía estereoscópica y también óptica digital para poder observar los cambios que habían ocurrido durante su permanencia en el contexto y también como parte del proceso de secado a nivel microscópico, y también fotografía con luz visible y luz ultravioleta para poder comparar las imágenes que teníamos antes y después del secado, y también con base en unas muestras de referencia y poder tratar de también identificar qué puntos necesitábamos analizar. Y de manera complementaria también la radiografía digital para poder tener una mayor información de la técnica de manufactura de estos objetos, y también un poco con la intención de ver si contenían algún otro tipo de material incluido en el núcleo o en el interior de estos objetos, ya que se sabía, por ejemplo, que algunos objetos de copal recuperados del cenote de Chichén Itzá contenían materiales como cuentas de piedra verde, entre otros, en el interior. Y también, pues una vez realizada esta primera fase, se continuaba con el estudio de las propiedades físicas, la cual, como se indica, pues permitió identificar transformaciones físicas, ¿no? Entre ellas estaba la densidad, para poder establecer si se había producido algún cambio en su masa asociado ya sea al deterioro en el contexto o en el proceso de secado, la colorimetría para poder cuantificar científicamente el cambio del color que se observaba a simple vista, y también la medición de la dureza para ver si estos procesos interferían en su resistencia. Y en la tercera fase estudiamos la microestructura, la cual consistió en observar cambios en la morfología del material mediante diversas técnicas como la microscopía electrónica de barrido, la cual pues nos permitió ver la morfología a mayores aumentos, y también el análisis gravimétrico, el cual el objetivo de su uso fue determinar el porcentaje de agua absorbido por los objetos de copal, eh, dependiendo un poco de su porosidad, y también la difracción de rayos X para poder entender si los procesos de transformación incluían un incremento, decremento de la fase cristalina o de la amorfa, lo cual era importante también para entender a qué se debían estos cambios. Y en la cuarta fase se estudió la composición química del material, la cual permitió caracterizar el copal en un tipo específico de especie botánica, y también identificar si había transformaciones químicas. Para ello se utilizó espectroscopía infrarroja y Raman de manera complementaria, ya que estas técnicas permiten ver cambios en los grupos funcionales y tienen distinta, eh, digamos, precisión o respuesta a los distintos materiales, y también el análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido, ya que también esto es específico de cada uno de los materiales que existen. La fluorescencia de rayos X se utilizó también, y el mapeo de composición química elemental por medio de SEM-EDS. Y bueno, la colección de estas 71 objetos de copal era muy compleja y heterogénea. Eh, digamos, al observarlos tenían distintas características, entonces para ello fue muy importante estar observando constantemente los objetos y la colección para poder empezar a identificar eh,
elementos que se repetían o que eran constantes y nos permitieran hacer una estrategia de muestreo que fuera significativa al deterioro de toda la colección. Para ello se utilizó como base una primera clasificación que habían hecho previamente la restauradora Sandra Rapoport y el arqueólogo Arturo Montero, pero digamos, se partió de ahí y se fue identificando que había distintos elementos, que fueron 6 en total, que se repetían para conformar cada uno de los objetos. Uno de ellos era la barra, que era el resultado de la recolección de la resina directamente del árbol, ya que se pone una penca de maguey donde se va recibiendo la resina y queda con esta forma de barra. Había una barra modelada que era básicamente la misma, únicamente tenía los bordes redondeados y estaban unidas entre sí de alguna manera. Capas concéntricas que eran objetos conformados por distintos estratos o capas de este material muy delgadas, aproximadamente de 1 milímetro, hasta conformar la volumetría total del objeto. Otra denominada masa modelada, que eran objetos de copal que parecían haber sido modelados para darles forma de alguna manera, ya sea cuando se encontraba la resina todavía reblandecida o por algún otro método distinto como el calentamiento. También otra denominada masa como núcleo, que era la resina que conformaba el alma de objetos y era más burda, y después esta era recubierta con copal de mayor calidad o mejores características físicas. Y también la denominada pasta, en la cual era el copal utilizado como adhesivo para unir fragmentos dentro de estos objetos. Y para ello también se requirieron muestras de resina de Bursera bipinnata, reciente extraída y certificada botánicamente, para poder tener una referencia con la cual comparar nuestras muestras arqueológicas, que ya pues ya habían sido transformadas por distintos procesos. Y para ello se compararon los resultados de los estudios hechos a la resina reciente con las resinas arqueológicas húmedas, para poder determinar los cambios generados durante su permanencia en el contexto subacuático. Y también se compararon los resultados de las muestras arqueológicas húmedas con las muestras arqueológicas secas, para poder determinar los cambios producidos por la pérdida de agua. Y bueno, los resultados que obtuvimos después de realizar estas 4 fases de estudio y todas estas técnicas analíticas consistieron en distintos rubros. El primero fue la caracterización del material o de la resina. Fue posible corroborar en las muestras la identificación que había hecho la bióloga Aurora Montúfar. Ella lo había hecho mediante la observación de restos foliares al microscopio, y nosotros lo identificamos mediante las técnicas de espectroscopía. Como pueden ver en estos espectrogramas, pueden ver que la muestra de referencia que se encuentra hasta arriba de Bursera bipinnata tiene las mismas bandas que las 6 muestras arqueológicas, lo cual corresponde, y sobre todo en el área de 1700 a 1200 aproximadamente, se considera la huella digital de los materiales. Entonces, los cambios que vemos en las bandas, a más adelante veremos a qué se deben. Únicamente es en cuanto a intensidad, pero la presencia en cuanto al número de onda se mantiene y es la misma, por lo cual pudimos identificar que se trata de la especie de Bursera bipinnata. En cuanto a la radiografía digital, se colocaron alrededor, como pueden ver, distintos objetos, por ejemplo, de metal, de piedra verde, de hueso, los materiales que se han encontrado al interior usualmente, obsidiana también, y aparentemente ninguno de ellos tiene ningún objeto en el interior.
pero sí llama la atención distinta densidad en los objetos, lo cual sugiere que hay una selección del copal a la hora de conformarlos y de manufacturarlos. Al interior normalmente se presentan el material o el copal que es de menor calidad, que tiene mayores impurezas de la corteza del árbol que se adhieren en el momento de la extracción y al final, bueno, alrededor o en el exterior se encuentra el material de mayor calidad, que son las barras, que son de mayor pureza y mejores calidades estéticas. Y también por medio de la microscopía pudimos ver la porosidad de las muestras, la cual va variando, depende del tipo de cada una de ellas. En el caso de barra modelada y la parte superficial de capas concéntricas, tenemos muy poca porosidad, la superficie es muy lisa, a diferencia de las muestras de capas concéntricas de la parte interior, de masa modelada, masa como núcleo y de pasta, como pueden ver en las micrografías. Y esto se corroboró a mayores aumentos con la microscopía electrónica de barrido. Y aquí, como pueden ver, pues vemos ya las características de los poros en las 4 muestras que están a la derecha. Sí tienen distintas características los poros y las redes entre ellos, pero es evidente que existe mayor porosidad que en las del lado izquierdo. Y bueno, tomando en cuenta las micrografías de la referencia de la resina reciente, pues podemos ver que es más similar a las 3 primeras muestras de barra modelada y capas concéntricas, lo cual indica que, o podría indicar que este material pues no ha sido alterado ni modificado, sino que es la materia prima en bruto. Y también relativo a la porosidad, hicimos pues pruebas o medición de densidad para, como se había mencionado, poder identificar si había pérdida de masa. Y no fue posible por la misma naturaleza de la resina identificarla o medir la densidad después del secado, pero lo que sí nos dio de información es que sí existe una diferencia en cuanto a la porosidad, ya que la densidad es mayor en las muestras que ya se había visto que eran más compactas mediante microscopía, que es capas concéntricas, barra modelada y barra, a diferencia de las porosas, que es menor a 1 gramo sobre mililitro. Lo mismo sucedió con la dureza. Las muestras que son más densas y menos porosas tienen una mayor dureza, al contrario de las que son más porosas y menos compactas. Incluso en las imágenes pueden ver eh, pues que la dureza se midió tanto en húmedo como en seco. Y bueno, una vez teniendo estos resultados de la técnica de manufactura, surgieron varias hipótesis con respecto a la porosidad. Entre ellas, pues estaba una relacionada a la técnica de manufactura, la cual, pues, se planteó que la porosidad se debía al aire que se incluía en la resina de copal, probablemente por 2 procesos. Uno era el calentamiento y el otro el amasado. Pensando en el proceso de calentamiento, ahí habría que tomar en cuenta pues también varias situaciones al respecto. Eh, una era pensar en dónde se hacía este proceso de calentamiento, si se hacía en una localidad donde elaboraban los objetos de manera previa o si la materia prima era llevada a la cima del volcán, en donde ahí arriba se calentaba, lo cual incide directamente en este tema, ya que si se hace en la cima, tenemos una menor presión
y por lo tanto se necesitaría una menor temperatura para poder reblandecer o incluso llegar a un punto de fusión de la resina, lo cual se traduciría en que es posible conservar una mayor parte de sus componentes y pues esto incidiría directamente en el estado de conservación de los objetos. Y también, pues pensar en la opción que menciona el cronista Jacinto de la Serna, en el cual él narra que estos objetos son reutilizados para ofrendarlos de nuevo. Él expone que él vio que algunos de los que subían rescataban objetos de copal que habían sido previamente arrojados a la laguna mediante redes. Entonces, con el objetivo de que estos objetos, al haber permanecido en un lugar sagrado, pues ya tenían otros poderes y otro eh, valor ritual. Entonces, pues aquí sería importante pensar en eso, ¿no? Si ya habían sido arrojados a la laguna y después sometidos a un proceso de calentamiento, pues también los resultados serían distintos en su morfología y también en su estado de conservación. Y también teníamos otras hipótesis pues relacionadas al proceso ritual y también enfocado al calentamiento, pensando en que muy probablemente, como lo menciona Sagún, los materiales se quemaban antes de ser ofrendados en las lagunas del Nevado. Entonces, también tendríamos que ver si la porosidad se debe a este proceso de calentamiento, si eran quemados por completo, únicamente de manera superficial, si se arrojaban inmediatamente después de ser calentados. Todo esto se traduciría en una microestructura distinta. Sin embargo, pues el objetivo de esta investigación quedaba fuera del alcance de comprobar todas estas hipótesis. Para ello hubiera sido necesario o es necesario plantear una investigación enfocada a arqueología experimental que pueda ahondar más en este tema para poder dilucidar de dónde viene lo que estamos observando nosotros en estas muestras arqueológicas. Y bueno, también los resultados nos dieron información relacionada a la transformación que sufrió la resina en el contexto subacuático. Como podemos ver mediante la microscopía, hay diferencias de las muestras que tenemos con respecto a las muestras de referencia, sobre todo en cuanto a color y opacidad. Entonces, lo que observamos es que durante el contexto subacuático, la resina se va haciendo más opaca cada vez y también sufre un proceso de amarillamiento de manera generalizada en las piezas porosas, mientras que en las piezas compactas estos cambios se dan únicamente de manera superficial y el núcleo se conserva con características más similares a los de la muestra de referencia. Esto nos indica que el proceso de deterioro no es homogéneo en una pieza. Y bueno, esto a nivel macroscópico ya en una pieza de la colección lo podemos ver en estas imágenes, como el exterior de la pieza que estuvo en contacto con las condiciones subacuáticas y los distintos factores de la laguna, como pH, temperatura, exposición a la radiación solar, etcétera, sufre estos cambios en mayor medida que la parte interior que se observa del lado derecho, donde es evidente que está menos amarilla. Y pues bueno, con la técnica de macrofotografía con luz visible y luz UV, podemos observar lo mismo a nivel de la, em, de la fluorescencia de los materiales, ¿no? Lo cual también indica cambios de algún tipo en el material. Y como podemos ver, se observa una fluorescencia distinta en la superficie de las muestras no porosas a la izquierda, eh, a diferencia del núcleo de las mismas. Y también en el caso de las muestras porosas podemos ver que la transformación y la fluorescencia es distinta de manera generalizada en toda la superficie.
Igual aquí ya trasladamos esto a un grado macroscópico, donde podemos ver una barra botánica extraída recientemente, una barra comercial que había sido comprada 3 décadas atrás y que se conservaba en las bodegas de la coordinación, y la barra arqueológica. eh, y aquí está claro que mientras más reciente es, la fluorescencia tiende a ser a tonos más azules, y conforme va envejeciendo, va cambiando. Entonces, con esta técnica podemos decir que sí hay cambios en el material, y aquí pues faltaba pues indagar qué tipo de cambios era lo que estaba sucediendo. Y también permitió establecer que en las muestras compactas era necesario analizar tanto la superficie como el núcleo. Y mediante la técnica de difracción de rayos X, también pudimos observar, una vez establecida esta necesidad de analizar tanto la superficie como el núcleo, que la resina extraída recientemente muestra un difractograma con mayor similitud a la superficie blanca del núcleo mientras se encuentra húmeda, y a diferencia de la superficie amarilla de la pieza, mientras se encuentra también húmeda. Esto nos indica que tiene una microestructura distinta desde que se encuentra en el contexto subacuático. Las reflexiones que se observan se llaman reflexiones a, digamos, estos picos que se ven, son distintas, pero podemos ya identificar que se trata de materiales distintos. Y una vez identificado todos los cambios que se habían llevado a cabo en el contexto subacuático, también pudimos identificar las transformaciones que se producían por el proceso de secado. A nivel microscópico, lo que observamos fue que se producían microfisuras, también se producía el encogimiento diferencial del núcleo con respecto a la superficie, zonas opacas con patrones de cristalización que se veían como agujas, y también el aumento de porosidad. Y a nivel microscópico, esto también se estudió, y vimos que la dureza también cambiaba como proceso, digo, como resultado del proceso de secado. Se hacía más frágil, incluso como pueden ver en la imagen con el inciso B. Al hacer la prueba, pues ya la muestra se fracturaba, y también vemos distinta fluorescencia al estar húmedas que al estar secas, lo cual está indicando también un cambio en el material. Se analizó el cambio de color como resultado del proceso de secado. En estas gráficas pueden ver que el mayor cambio se lleva a cabo a partir del que se saca del agua hasta los 10 minutos aproximadamente, en promedio, y se hizo por triplicado cada una de las muestras para poder tener datos más confiables. Y también se hizo sobre una misma muestra, se realizó el proceso de secado, se rehidrató en 2 ocasiones y se volvió a medir el color para poder determinar si el cambio de color era únicamente debido a la saturación del agua, y si al volverla a humedecer obteníamos de nuevo el mismo color. Y lo que podemos ver en las gráficas de abajo es que esto no es así. Una vez que el color cambia, continúa cambiando conforme los ciclos de hidratación y secado, por lo cual determinamos que el cambio de color era un proceso irreversible. Y también por el proceso de secado, identificamos con base en la colorimetría el cálculo de la delta E, el cual se traduce en el cambio cuantificado del color. Eh, para que sea perceptible al ojo humano, debe ser mayor a 3,
y pues todos los valores que tenemos en la columna central podemos ver que son mucho mayores. En algunos el cambio de color es mayor que en otros, como podemos verlo, y también el tiempo en el que este cambio de color es mayor va variando y otra vez depende de la porosidad de la pieza. Podemos ver que en las que son más compactas, como barra y capas concéntricas, el tiempo del mayor cambio de color es menor, a diferencia de las que son más porosas. Esto se debe a que, pues, al tener mayor contenido, mayor porosidad, tienen mayor contenido de agua y tarda más tiempo en perderla y en que se produzca el cambio de color. Y bueno, al lado tienen como ejemplo la muestra masa modelada, donde los cambios son notorios. También pudimos establecer el tiempo crítico de secado de las diferentes muestras y en este caso es donde les comentaba en la diapositiva anterior, bueno, en diapositivas anteriores, que mediante espectroscopía infrarroja pudimos determinar el tiempo que tarda la muestra en perder también el agua. Como pueden ver en las flechas señalan las bandas que están asociadas al agua, la cual es la 1350, 1700 y 1640, y es donde se producen los cambios en intensidad. Una vez que se pierde el agua, se mantienen constantes y son las mismas. Y pues este cambio, otra vez aquí podemos corroborar que se lleva aproximadamente del inicio hasta los 10 o 15 minutos. Y mediante el análisis gravimétrico también colocamos la muestra en una balanza, estando totalmente saturada de agua. Se fue midiendo cómo va perdiendo la masa conforme avanza el tiempo y de esta manera se calcula el porcentaje de agua que pierde y en qué tiempo lo pierde. Y de esta manera corroboramos de nuevo que los primeros 15 a 20 minutos son el punto crítico de secado y este proceso pues es un proceso de secado abrupto. Igualmente, con el análisis gravimétrico pudimos ver este cambio del promedio de pérdida de masa y en el análisis termogravimétrico y la calorimetría diferencial de barrido también pudimos ver que a la muestra al someterse al calor, a los 120 grados es cuando más o menos se pierde el agua y podemos ver el contenido, el porcentaje de peso que tiene esta en cada una de las muestras, siendo pues 0% en el caso de Bursero bipinata y va aumentando en el caso de las muestras que son más porosas, como es el caso de masa como núcleo, masa modelada y pasta. Y también por medio de esta técnica de espectroscopía infrarroja, pudimos ver que aparentemente no hay cambios en la composición química de las resinas como consecuencia del proceso de secado. Sin embargo, pues quedó pendiente profundizar en este tema con otras técnicas que pudieran apoyar también eh, a poder ahondar en este aspecto del material. Eh, pero bueno, eh, con las técnicas que se realizaron, no se vieron cambios en la composición química. Y también mediante la difracción de rayos X determinamos que sí existen cambios en la microestructura como consecuencia del proceso de secado. Aquí en el difractograma podemos ver la superficie blanca húmeda, la superficie blanca seca y la comparación de la superficie amarilla húmeda y de la superficie amarilla seca. Aquí vemos cómo las reflexiones se van moviendo, se van desplazando eh, y esto va indicando que el material va sufriendo cambios en su fase amorfa y en su fase cristalina. En el caso de la superficie blanca, lo que ocurre al secarse
es que se recorre hacia ángulos mayores y al contrario de la superficie amarilla, que las reflexiones se recorren hacia ángulos menores, lo cual se traduce a que la superficie se está expandiendo y el núcleo está contrayéndose, lo cual ya nos permitió entender por qué la separación de ambos estratos, la creación de microfisuras y de grietas al secarse. Entonces, esta técnica nos indica que lo que mayor está incidiendo aparentemente en el deterioro del copal son sus cambios microestructurales, por lo cual sería importante continuar con el estudio de la microestructura mediante la técnica de difracción de rayos X de todas las muestras, porque por los tiempos únicamente se logró ya hacer esta técnica analítica en una sola de las muestras, un solo tipo. Eh, Como les dije, fue eh, una aportación como tal fue la metodología, fuimos haciendo distintos análisis y pues al final prácticamente de la investigación fue que se hizo la difracción y vimos que era por ahí por donde había que investigar un poco más. Y bueno, como resultado de todo lo anterior, pues el objetivo también era aterrizar todos los resultados obtenidos en unas recomendaciones o lineamientos para la colección de los objetos que pues en ese entonces continuaba resguardada en los laboratorios de la Coordinación Nacional de Conservación. Y para ello, digamos que era muy importante impedir la deshidratación superficial o completa durante las acciones de conservación preventiva que se llevaban a cabo de manera habitual durante los análisis e inspección. Esto es porque al tenerlo la colección durante varios años en la Coordinación Nacional, era necesario estar cambiando constantemente el agua de los contenedores, ya que de lo contrario empezaban a crecer microorganismos como bacterias o algas si no se realizaba de manera periódica. Entonces, vimos que era muy importante durante todos estos tratamientos evitar que se deshidratara y que realmente el tiempo en que los cambios se producían era muy corto. El tiempo crítico se estableció de los 9 a los 21 minutos, dependiendo del elemento de copal del cual estuvieran conformados. Pero para ello había que tomar en cuenta que en un solo objeto podría existir distintos de estos elementos conformándolo. Entonces, en estos casos donde existía más de un elemento, la recomendación fue tomar en cuenta el tiempo crítico, el menor, para poder asegurar que estuviera estable estructuralmente. Y también todo el tiempo pues se humedecieron las piezas mediante aspersión cuando fue necesario retirarlas del agua o inspeccionarlas. El proceso de secado también vimos que detona la transformación irreversible del copal, eh, tanto a nivel microestructural como a nivel de sus propiedades físicas, por lo que establecimos que lo más recomendable era su conservación in situ, ya que pues mantener una colección de esta índole es muy complicado y hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Se necesita un profesional que esté dedicado a su conservación y a su monitoreo y también la infraestructura necesaria, en este caso, pues serían refrigeradores que sirvieran y estuvieran en buen funcionamiento de manera constante, y lo cual pues a veces no es posible controlar que se llegue a descomponer o algo, y ese momento y ese cambio puede detonar procesos de transformación que ya no puedan detenerse o ser reversibles. Entonces, después de estas recomendaciones, la Subdirección de Arqueología Subacuática planteó un proyecto para poder regresar las piezas a las lagunas a las lagunas del cráter del Nevado de Toluca, y
Se realizó este proyecto en colaboración con la coordinación, se planteó la manera ideal para poderlas tener identificadas y localizadas y poder tener en un futuro la posibilidad de realizar un monitoreo del estado de conservación de estas piezas. Entonces, en la actualidad, las piezas de copal que continuaban en contenedores de agua, que en ese momento eran 55, se regresaron a las lagunas correspondientes. Y bueno, como conclusión, podemos decir que esta investigación nos permitió tener una aproximación inicial a los mecanismos de transformación del copal que se llevan a cabo en el contexto subacuático. Y digo que es una aproximación inicial porque también habría que profundizar en la manera en que incidieron cada uno de las condiciones de la laguna en el estado que observamos bajo las distintas técnicas analíticas, como es el pH del agua, el contenido de sales disueltas, el tipo de suelo en el que está, que son generalmente componentes volcánicos por estar en el cráter del volcán. También la incidencia de rayos ultravioleta y distintas pues, niveles de onda, que es por estar en la cima del volcán, pues es mucho mayor a que si estuvieran en otro contexto. Y también la temperatura, ahora pensando en todo el tema del cambio climático, pues estas lagunas normalmente estaban en una temperatura de 11 a 4 grados centígrados, dependiendo de la época. Y pues también es importante plantearnos qué va a pasar cuando las temperaturas a las que se encontraban empiecen a elevarse. Y también pudimos ver que este es un estudio avanzado de los mecanismos durante el proceso de secado. Pudimos obtener mucha información al respecto y sobre todo establecer el tiempo en el que se pierde el agua y los cambios que suceden como consecuencia. Y también pudimos ver que la técnica de manufactura sí incide en el nivel de deterioro, relacionando que la porosidad, de la porosidad depende distintos procesos que pudimos identificar, pero igual como lo mencioné, es necesario hacer una mayor aproximación mediante arqueología experimental para poder entender de qué manera eran conformados estos objetos y mediante qué técnicas. Y pues fue una aportación a un tema que no había sido abordado antes mediante una metodología sistematizada y científica, y pues no había precedentes, y sobre todo también puede ser aplicable a otros objetos eh, que se encuentren en contexto subacuático o anegado, como es el caso de los objetos de copal del Museo del Templo Mayor. Y pues también consideramos que fue una investigación exitosa, ya que permitió la caracterización del copal, identificándolo de nuevo como proveniente de resina de Bursera bipinata, así como algunos de los procesos que generan su deterioro. Y es importante decir que cada técnica fue fundamental, ya que los resultados que fuimos obteniendo de cada una de ellas fueron complementándose entre sí para poder entender a mayor profundidad qué era lo que estábamos observando y los procesos que se estaban llevando a cabo en la resina del copal. Es importante decir que esta investigación se llevó a cabo gracias a distintas instituciones y personas, a las cuales pues les doy las gracias y agradezco su apoyo para que todo esto fuera posible. Entre ellas está la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la Subdirección de Arqueología Subacuática, el Instituto de Física de la UNAM, incluyendo el ANSIC, que es el laboratorio que estudia el patrimonio en el Instituto de Física, y el Laboratorio de Cristalofísica y Materiales Naturales, y a distintos proyectos con los cuales se pudo obtener la infraestructura para poder tener las distintas técnicas analíticas que permitieron la investigación de este objeto de estudio.
Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Maite, ahí estoy. Pues gracias por tu presentación. Tenías 2 horas para presentar, pero bueno, se sintetizó en una. Yo tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero antes quisiera ver si nos pudieran ayudar y compartirnos si hay algún comentario o pregunta dirigido a Maite directamente de las personas que están conectadas vía YouTube. Eh, si es así, pues, y nos las pudieran compartir por eh, el WhatsApp estaría excelente. Bueno, pero mientras nos pueden ayudar a revisar si hay algún comentario o pregunta, a mí me gustaría hacer varias preguntas para ti. La primera es, este tipo de patrimonio que en este caso se depositó en la laguna, no es un patrimonio únicamente que corresponde a este contexto y es único, sino es una práctica cultural que se ha desarrollado en diferentes partes de Mesoamérica. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo esta tradición cultural del uso de los objetos de copal se desarrolló de dónde proviene o cuál es un poco la historia de estos objetos manufacturados en este material y por qué, ¿no? ¿Por qué se hacen objetos de copal en vez de únicamente utilizar la resina del árbol como un material aromático o para también algunas prácticas religiosas, o nada más que tengan que ver con su combustión? ¿Podrías hablarnos un poco de esta tradición del uso de este material y qué tan disperso o amplio es en el mundo de Mesoamérica? Sí, como mencionas, sí, lo más común es encontrar el copal en los contextos arqueológicos como restos de haber sido un material sahumado o quemado para distintos rituales que ofrecían a los dioses. Normalmente estaba ligado con Tlaloc e incluso Tlaloc siempre trae como es algo distintivo una bolsita de copal. Y entonces lo más común es encontrarlo como restos carbonizados en braseros, en alguna cerámica, eh, por estos ritos, pero digamos, como materia prima para elaborar objetos que eran ofrendados en sí mismo, eh, únicamente, bueno, se ha visto más reducido su hallazgo y ha estado relacionado siempre a contextos subacuáticos o contextos anegados. En este caso, pues se sabe que se han encontrado en distintos cenotes, los más famosos son los del cenote de Chichén Itzá. También en el Templo Mayor, en distintas ofrendas, han salido numerosos objetos de copal de características muy similares a los del Nevado de Toluca y continúan saliendo en las ofrendas que se continúan hallando. Em, y en este caso en el Nevado de Toluca. Aquí llama la atención que siempre han estado también relacionados a lo que es el contexto de la montaña, ya sea la montaña sagrada, ¿no? Como en el caso del Templo Mayor, que es una representación, o en la montaña geográfica, que es en el Nevado de Toluca, y conectado también con la conexión entre los distintos niveles del Axis Mundi, ¿no? Que es el inframundo y los niveles superiores, como en el cenote, que son la vía de comunicación entre los distintos niveles. Entonces, aquí también era una duda que nos surgía a nosotros, ¿por qué o encontrábamos este tipo de objetos únicamente en estos contextos anegados, planteándonos la posibilidad de que fuera que este tipo de condiciones son las que permiten su conservación de esta manera como tan en buen estado al ralentizar por el contenido de agua los procesos de transformación en donde los componentes volátiles de la resina eh, se liberan o se pierden de una manera pues mucho menor y de forma más ralentizada hasta detenerse o
si sí estaba vinculado a que se limitaba únicamente a este tipo de contexto geográfico, ¿no? Donde estaban los cuerpos de agua y lo relacionado con el Tlaloc, con el dios Tlaloc, perdón. Este, entonces, no se sabe mucho de dónde inició esta práctica. Se han encontrado igual algunas relaciones en cronistas de que se arrojaban igual a cuerpos de agua en distintos volcanes como el Iztaccíhuatl, Popocatépetl y otros cuerpos de agua en otras zonas de Mesoamérica. Pero como evidencia arqueológica, estas colecciones son las que mayor ejemplo nos han dado y que podemos tener hoy en día noticia, información e investigaciones al respecto. Bueno, también, ajá, muy bien, pues podrías quitar tu presentación para que podamos, Sí. eh, por favor, muchas gracias. Bueno, también hay unas pelotas de copal perdón, no de copal, sino de hule, que se encontraron, tú sabes, en la laguna de Manatí, ¿no? Y que son de las primeras manifestaciones como de objetos de hule importantes, ¿no? Y lo más, eh, a mí me llama mucho la atención porque pues ustedes también encontraron esferas, ¿no? Y pues quizás tenga algo que ver esta tradición que empezó en el área olmeca, ¿no? Con el hule, pero luego hubo una difusión de ese material en el área donde crece el árbol del cual se extrae esta resina, mientras que en la parte del altiplano y más allá se utiliza el copal, ¿no? Que es otra resina de un árbol que no es para nada parecido al hule, ni mucho menos, pero me llama la atención que también usaron una resina y que también lo usaron en contextos acuáticos, ¿no? Para cuestiones simbólicas importantes. Bueno, por otro lado, quisiera preguntarte sobre todos estos estudios, te dieron muchísima información y creo que es una buena batería que pudiera seguirse para estudiar objetos de este material, pero en realidad, ¿cómo podría sintetizar todo el estudio que hiciste, o sea, los resultados de cada uno de los estudios? ¿Cómo lo podrías sintetizar en general? O sea, tiene que ver con la naturaleza del material, tiene que ver con el contexto en el que se depositó, tiene que ver con la manufactura. O sea, si pudieras calibrar entre estos tres diferentes elementos, la manufactura, el contexto y la composición original del material, ¿cuál sería, digamos, el ranking que tú pudieras dar, ¿no? En términos del deterioro. ¿A qué se debe más el deterioro o cómo es que se producen estos deterioros pues, no sé, tan finos, digamos, pero en el mismo tiempo tan extremos, ¿no? Ujú. Pues creo que podría sintetizarlo en que el material en sí mismo tiende a transformarse bajo estas características, ¿no? Lo vimos en las piezas que no habían sido sometidas a un contexto subacuático, como era la de la bodega, de la coordinación, lo cual fue muy, eh, pues como revelador, ¿no? El ver que a pesar de que no había estado tantos siglos debajo del agua, igual ya presentaba las mismas tendencias de amarillamiento y de opacidad que el resto de las piezas arqueológicas. Entonces creo que por naturaleza el material tiende a transformarse de esta manera. Eh, por lo que vimos, estas transformaciones tienden principalmente a deberse a cambios microestructurales, que es que se van haciendo más cristalinos y van perdiendo la fase amorfa. La fase amorfa también le da cierta plasticidad y todo esto va relacionado un poco con sus componentes volátiles, ¿no? Que son aceites esenciales, todo lo que le da, por ejemplo, el aroma, ¿no? Y al desprenderse todos estos componentes volátiles, se hace más cristalina la resina, lo cual al ser más cristalina también aumenta su fragilidad, ¿no? Creo que eso es como
una característica inherente del copal. eh, pero creo que sí es importante tomar en cuenta la influencia del contexto subacuático, ¿no? Porque creo que bajo estas condiciones en específico que estudié, que era una laguna con unas temperaturas muy bajas, eh, permitió también que todo este proceso se llevara a cabo de una manera mucho más lenta a que si se hubiera llevado en un ambiente, una atmósfera, digamos, natural, ¿no? Con aire, con oxígeno, con contaminantes. Eh, Creo que hasta ese momento fue que al momento del hallazgo, otra vez todos estos procesos de alguna manera reiniciaron, ¿no? Se reactivan y es donde empezamos a ver los cambios en los materiales y ahí es donde es muy importante porque aunque uno pretenda mantenerlos en condiciones similares a las de su hallazgo, no es la misma estabilidad que puedes lograr en un laboratorio con, digamos, condiciones de conservación preventiva que las que los objetos alcanzan en su contexto una vez que se estabilizan ahí abajo. Entonces, pues creo que así lo resumiría. Muy bien, entonces, ¿tú crees que la recolocación en el mismo contexto, pues finalmente es la mejor decisión, ¿no? Sí, yo sí, después de toda esta investigación, creo que la mejor opción es conservarlos in situ. Sí, también planteábamos la posibilidad de que una vez al regresarlos es otro cambio, ¿no? Otro cambio de las condiciones que podrían igual alterar o modificar o inducir transformaciones del material nuevamente, pero una vez que el objeto volviera a encontrar su estabilidad con el medio ambiente, iba a ser mucho más beneficioso estar ahí debajo de la laguna que en un laboratorio de conservación con todas las medidas preventivas, porque también eso lo observábamos, ¿no? Con cada cambio de agua que tenía que ser periódico, eh, pues por simplemente fuerzas mecánicas que uno trataba de reducir, pero al cambiar el agua, pues como en cualquier material, que además en el caso de los porosos era mayor, al salir el aire en menor o mayor medida y volver a meter el agua en los poros, pues todo eso va causando la ruptura de la estructura y la pérdida de su estabilidad. Claro. Y, Entonces, perdón, continúa, discúlpame, creí que ya no habías te, terminado. no te preocupes. Entonces, pues creo que, y aplaudo mucho la decisión de la Subdirección de Arqueología Subacuática de haber tomado la decisión después de esta investigación de regresar las piezas a la laguna y pues de una manera controlada también, ¿no? Eso lo tenían siempre muy claro, no fue nada más como proponer otra vez lanzarlas a la laguna y siempre pues en colaboración y con la asesoría de los restauradores que habíamos estado en contacto con la colección. Entonces creo que sería muy enriquecedor también el poder en un futuro pues hacer el monitoreo de estas piezas y ver en qué estado se encuentran y qué es lo que pasó. Y creo que también una razón por la cual se decide iniciar todos estos estudios en el Nevado de Toluca y en las lagunas es porque se sabía que desde la época de 1950 eh, se realizaban muchos como inmersiones de grupos de buceo que estaban experimentando en el buceo de altitud y pues empezaron a encontrar todos estos objetos, ¿no? Al interior de las lagunas, en el fondo y se empezó a dar pues algún tipo de saqueo, ¿no? Se los llevaban y pues únicamente quedó en registro algunas fotografías, alguna colección ahí de manera personal de alguno de ellos y pues creo que esa fue la necesidad de empezar a estudiarla y también de sacar el material un poco pensando en que no se diera estas prácticas de nuevo, pero también creo que a la par fue muy importante haber hecho como la gestión por parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática para que ya el buceo dentro de estas lagunas no estuviera permitido. Entonces creo que actualmente pues se encuentran de manera segura en las lagunas. Sí, de hecho, pues ya se convirtieron en un espacio
eh, muy cuidado, ¿no? En el que pues es importante, o sea, los mismos hallazgos arqueológicos limitaron de alguna forma el uso de las lagunas para fines deportivos, ¿no? O de este tipo, ¿no? De deportes extremos como es el buceo de altitud en bajas temperaturas. Pero bueno, otra de las cosas que me parece muy importante de esta investigación es que cómo esta investigación te ha permitido a ti tratar colecciones de objetos similares como los que se encuentran en Templo Mayor, que estando de manera o sea, tan profusa en todas las ofrendas o en muchas de las etapas de las ofrendas, acompañando a un singular y numerosísimo o diversidad de otros objetos, ¿no? ¿Cómo te planteas después de analizar todo este mundo del deterioro que es muy complejo, el manejo de todo este acervo, ¿no? Y colecciones de muchos objetos diferentes que hay en Templo Mayor, ¿no? Que pues yo tuve la oportunidad de estar en Templo y era uno de los retos más grandes, ¿no? El atender a este grupo de objetos que en cuanto salían del contexto, anegado no de origen, sino anegado de, pues, de todo la transición del pasar de ser lago a un contexto desecado, habían quedado en medio de un espacio que sufría altos niveles y bajos niveles del nivel freático, ¿no? Y que por mucho tiempo muchos de esos objetos se anegaron y por eso sobrevivieron. Si no hubiera sido así, no los hubieran localizado nunca. Pero cómo ahora todo lo que tú hiciste te permite tomar decisiones con respecto a esos materiales, ya que están extraídos y afuera y en las bodegas de colecciones o los que se están por extraer o encontrar en las ofrendas y que están recién descubiertos. ¿Podrías hablarnos un poco de ese reto? Sí, pues mira, en el museo existen, por ejemplo, la colección que ya fue extraída desde hace varias décadas, digamos que ya está tratada con los materiales que se utilizaban antes, ¿no? Tenemos en este caso, hablando del copal, objetos que fueron tratados con diferentes resinas o materiales poliméricos, que pues ahí digamos que de alguna manera sí han favorecido que no tengan problemas estructurales, también considerando en que están en condiciones estables, ¿no? En un museo, en una bodega de resguardo, donde las condiciones realmente no cambian demasiado. Esa es como una parte, ¿no? De la colección que tenemos de todos estos materiales que ya se encuentran estabilizados en esta época con este tipo de materiales. Entonces, ahí digamos que a lo que nos enfrentamos es pues a seguir tratándolos con este tipo de materiales y asegurando que las condiciones se mantengan estables o en los rangos ideales para evitar problemas. Y también tenemos los objetos que fueron extraídos de manera más reciente, ya con técnicas y materiales, eh, pues de otra índole, ya no con polímeros sintéticos. Tenemos en el caso de las maderas, algunas que ya han sido tratadas con los distintos azúcares, que fue la técnica que tú desarrollaste ahí con la colección. Este, otros que se continúan sacando y un poco siempre es estar evaluando eh, de qué manera han sido favorables o no los resultados con este tipo de técnicas empleadas. En el caso del copal, lo que se ha visto es que lo mejor que ha funcionado hasta ahorita en Templo Mayor es hacer la menor intervención posible. Eh, Se ha hecho desde la consolidación, como te digo, con materiales poliméricos. También se intentó reactivar un poco como las propiedades adhesivas de la resina con vapores de solventes. Em, También se han intentado únicamente como mantener la integridad de los objetos mediante redes y ahorita también lo que ha funcionado es hacer como una protección con velados de papel japonés, digamos, como una capa
alrededor de los objetos que ha funcionado muy bien. Digamos que quienes están enfrentando este tipo de retos son también los miembros del proyecto Templo Mayor, que operativamente está un poco tenemos como distintas funciones, pero lo que sí creo que me ha aportado toda esta investigación para plantear el tratamiento de estos materiales que van saliendo de la excavación es que el cuidar el secado, el proceso de secado es lo principal, ¿no? Siempre tratar de que sea lo más paulatino posible es como lo ideal, ya que pues fue evidente que el proceso de secado sí detona las transformaciones en este tipo de materiales que han estado sometidos a contextos acuáticos, donde sus componentes ya han sufrido transformaciones de diferente índole. Este, entonces, lo más importante es tratar de controlar este proceso de secado y a la par ir aplicando distintos tratamientos que se ha visto que funcionan o los que no funcionan, pues ir también intentando haciendo pruebas con otros nuevos, ¿no? Pero de que es un reto constante, porque pues salen materiales distintos todo el tiempo y sobre todo también de tipo orgánico, que son los que son más difíciles de estabilizar que los inorgánicos. Los inorgánicos también tienen el problema pues del secado en cuanto a la aparición de sales y todo, pero digamos que haya riesgo de su integridad, pues sí serían los materiales orgánicos. Bueno, y en relación con esto, porque yo recuerdo que el manejo de estos objetos, una vez que salían de excavación, ya sea barras de copal o había unas especies de pirámides de copal y había también esferas, era que era imposible mantener su integridad física. Entonces, todos los mecanismos o sistemas que se utilizaron, por lo menos cuando yo estaba ahí, era generar un soporte o una contención del objeto de acuerdo a su forma para evitar que verdaderamente en el secado se convirtiera en polvo o en mil pedazos, ¿no? Pero ¿qué tan factible podría ser el uso de otros sistemas, no nada más físicos y, digamos, auxiliares, porque en realidad no están transformando nada, sino simplemente tratando de evitar que haya una separación o ruptura o disgregación o incluso desmoronamiento de todo el material que lo constituye en el proceso de secado? ¿Y qué tal que hubiera o qué tan factible podría ser el tratar estos elementos de manera química? Es decir, generar un sistema a nivel químico que, como tú decías, restituyera lo que se ha perdido, que son los compuestos aromáticos, y también regenerar químicamente la matriz de la resina, ¿no? ¿Qué tan complicado, difícil o cuestionable sería hacer eso y factible, ¿no? Pues yo creo que para poder plantearlo sería necesario hacer más investigación, ya ahondando en lo que vimos que dio como mayor resultado en cuanto a las transformaciones, que sería estudiar más la parte del cambio en la fase amorfa y cristalina para poder acabar de entender bien cómo se lleva a cabo en los distintos tipos de muestras que habían sido estudiadas, porque como mencioné, este proceso de análisis fue un proceso muy largo en el que fuimos haciendo analizando con distintas técnicas analíticas el material y un poco basándonos en los resultados, íbamos planteando qué otra técnica podría ser útil conforme íbamos viendo eh, los datos que obteníamos o las pautas, ¿no? que se iban estableciendo. Entonces, creo que el mayor, digamos, como punto de enfoque debería ser entender los cambios en la cristalinidad y de ahí poder realizar pruebas experimentales, no con muestras arqueológicas, sino con muestras normales para poder hacer pruebas, si es posible volver a aumentar la fracción amorfa de la resina.
que también se planteaba un poco que podía ser mediante el calentamiento, ¿no? Pero de qué manera realizarlo sin que la pieza como tal pierda la forma o se lleve algún proceso de carbonización. O sea, sí sería ya ahí más, como investigar un poco más esta parte. Y yo no dejaría fuera el profundizar también en el estudio de la composición química con otras técnicas, a lo mejor de cromatografía, que pudieran ser más profundas y con mayor precisión, para también poder establecer y entender si se está perdiendo algún componente importante de la resina y también hacer pruebas volviendo a incluirlo para ver si es posible también recuperar ciertas propiedades, ¿no? Entonces creo Ujú. que bajo estas dos investigaciones podríamos tener como más luz al respecto para Que yo poder plantear. que creo que sería algo muy importante e interesante porque finalmente los métodos alternativos que estamos usando para preservar estos materiales, pues como digo, son temporales y son totalmente físicos e indirectos, ¿no? O sea, no hay un sistema desarrollado aún que pueda realmente incidir en la conservación directa, ¿no? Del material. Y a mí eso es lo que pues más me preocupa porque son muy frágiles y todos los materiales que se iban resguardando, pues requieren también de un manejo especial y de contenedores especiales y de sistemas de, de almacenamiento particulares, pero no, o sea, no evitan que sigan el proceso de degradación, ¿no? O de deterioro extremo o de alteración, ¿no? Entonces eso es, pues eventualmente, si digo, no estamos hablando de algo, de un tiempo corto, pero a la larga o en un lapso largo de tiempo, pues va a haber una desaparición o una destrucción si no hacemos algo. Entonces, me parecía importante que esta investigación, pues, es realmente una línea de investigación que requiere continuidad para generar sistemas, ¿no? A un nivel mucho más complejo, que es químico, en el que, pues, obviamente especialistas tendrían que participar desarrollando o colaborando en un sistema de colaboración, desarrollando esta investigación de la cual hablas, en la que pudiéramos regenerar o recuperar o disminuir o aumentar estas fases amorfas y cristalinas que son lo que realmente genera la posibilidad de convertir estas resinas en objetos, ¿no? Ujú, Cuando fueron elaboradas, pues con el tratamiento que se les dio y con cómo se componían de estas dos partes, permitían elaborar objetos, ¿no? Entonces quizás sea y lo veíamos cuando, por ejemplo, se propuso el tratamiento con vapores de solventes orgánicos, sí realmente notábamos en campo un reblandecimiento y una como regeneración de pegajosidad, por lo menos, que permitía, por lo menos en ese momento, adherir ciertas partes, ¿no? Unas con otras, o manipular la forma para evitar que se abrieran las pelotas o las barras se colapsaran y se fracturaran y se fragmentaran, ¿no? Entonces, sí había una respuesta, claro, física y visual observable, pero sería muy interesante llevarlo a un nivel pues ya de precisión y de complejidad mayor para ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que en ese sentido el Templo Mayor sería el lugar ideal para generar esa, digamos, línea de investigación permanente, ¿no? En la que podrían colaborar especialistas que de ese nivel y con esas características, pues para ir avanzando, ¿no? En un problema que sigue sin resolverse, ¿no? Y por otro lado, te quería yo comentar algo y preguntar, porque hiciste énfasis en ello, en la porosidad derivada del manejo del material, ujú, cómo influye eso en su conservación, ¿no? sí. Y quisiera ver si pudieras ser un poquito más, extender un poquito y articular un poquito más sobre estos detalles, porque creo que la manipulación del material está hecha por personas que tienen amplio conocimiento de esta resina
y que probablemente cuando la prepararon o la extrajeron y la prepararon, no sé si sea la misma persona la que extrae y luego prepara o sean dos especialistas diferentes, pero ¿cómo percibes que el manejo del material en el momento en que se está elaborando tiene implicaciones en qué se conservó mejor que otro o qué se conservó más con respecto a otro, y cómo la manipulación y la técnica o la tecnología de fábrica influyó en estos dos elementos, ¿no? Su conservación la manutención de la forma, ¿no? Ujú. Bueno, creo que es muy importante lo que dices antes de contestar tu pregunta sobre no, yo estuve buscando igual información sobre el proceso de extracción y sobre el proceso de elaboración de los objetos. Sobre el proceso de extracción sí encontré bastante información sobre el proceso en el cual las personas van y han hecho la recolección de las resinas, el tipo de resinas que van obteniendo, la época del año en el que se hace, de qué manera seleccionan a los árboles. Todo esto como que está investigado desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y también hay pues varias investigaciones importantes al respecto. Y creo que eso me permitió entender mucho de lo que yo estaba viendo reflejado en la resina, ¿no? Porque pues cuando uno se enfrenta al objeto, pues no sabes de dónde viene la forma que tú estás viendo, las características, ¿no? Si es así como se obtiene o si ya fue transformado. Entonces creo que también qué cosas son intencionales y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, yo veía la resina que tenía a veces inclusiones de corteza o de hojas de árbol. Yo a lo mejor hubiera podido pensar que era intencional, pero ya investigando un poco, pues hay distintos procesos durante el proceso de extracción que consisten en sí recolectar la resina pura, pero también hay otro tipo de recolección que se hace una vez que la resina brota de manera natural del árbol, hay que raspar la corteza para obtener esta resina que ya está ahí en el árbol expuesta. Y también lo que me di cuenta es que a la fecha no había información sobre el proceso de elaboración de estos objetos. Entonces, pues parece ser que ahí como que hubo una ruptura, una pérdida del trayecto. No sé si no se continúen haciendo este tipo de objetos, si en algún momento la tradición se perdió o qué es lo que pasa, pero actualmente la gente que extrae la resina no la extrae, digamos, únicamente para su venta y es todo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la manufactura es muy importante y también es un vacío que hay que subsanar con investigación. Creo que es muy importante para poder entender de qué manera es que se conformaban, porque también al estar uno enfrentándose a las características de la resina recién extraída, pues te vas dando cuenta qué características tiene, ¿no? O sea, es bastante pegajosa, como muy adhesiva, no es tan fácil de modelar o de manipular. Entonces también ahí es donde uno empieza a hacer hipótesis de que pudieron haber agregado otros materiales, ¿no? Para poderla hacer, modificar estas propiedades y permitir su manipulación y que fuera realmente más sencillo poder trabajarlo. Entonces, dentro de ello también se plantea la posibilidad de algún solvente de la época, pensando en, no sé, el pulque, el Ujú. calor, a lo mejor alguna carga como carbonato de calcio, para poderle quitar un poco de la pegajosidad o adhesividad y poderla manipular ya sea con las manos o con otras herramientas. Entonces sí creo que es importante continuar con esa investigación de la manufactura. eh, y también, pues todo esto, de la manera en que lo vemos reflejado, es que eh, la porosidad que observamos en unas piezas y en otras no, sí determina completamente la manera en que se transforma, ya que cuando no tienen esta porosidad, el deterioro se lleva a cabo de manera superficial
es como que la superficie es la que recibe como todo el contacto con las condiciones del ambiente y se va transformando y el interior queda pues prácticamente igual. Y el deterioro entonces se da en este tipo de piezas por estratos, ¿no? Se deteriora el estrato superficial y una vez que surge otros procesos, como en este caso que expliqué, el encogimiento de la parte interior y la expansión del exterior, se va perdiendo este estrato y va dejando expuesta el estrato, digamos, de abajo, ¿no? Y entonces empieza a deteriorarse ese estrato y es como un proceso que va continuo, avanza de afuera hacia adentro eh, y se va deteriorando de esta manera. Y en el caso de las piezas porosas, se da de manera generalizada, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, en estas piezas, pues tenemos el deterioro generalizado, también por lo mismo son más frágiles porque toda la estructura está, digamos, transformada y también los poros a su vez hacen que la estructura sea más frágil, ¿no? Porque no tienes como un cuerpo compacto, sino es un cuerpo cavernoso que es más susceptible, ¿no? A las fuerzas mecánicas. También en el caso de cuando les cambiábamos el agua o en el proceso de rehidratación y secado, pues cuando tienes poros juega pues otros procesos mecánicos al entrar el agua a los poros y salir. Eh, entonces sí es un factor, la porosidad, que afecta directamente a cómo se va a ir transformando, bueno, cómo interactúa el material con el contexto en el que se encuentra y cómo esto va a ir transformando el material y generando distintos procesos de degradación y cómo se manifiesta también, digamos, macroscópicamente en las piezas, ¿no? En las que son compactas, principalmente se manifiesta en exfoliación y fisuras, y en las que son porosas, ya vienen otros problemas como disgregación, pulverulencia, fracturas, etcétera. Sí, y en este sentido, por eso me interesaba preguntarte esto, porque creo que si también hubiera un tratamiento de superficie, ¿no? Que pudiera evitar justamente, que pudiera ser una barrera, ¿no? Entre lo de adentro y la parte exterior, quizá también podría ser una pauta para desarrollar un método, ¿no? Quizás con un material compatible, similar o idéntico. De origen, ¿no? Que pudiera ser una barrera y que pudiera al mismo tiempo eh, aislar, ¿no? De alguna forma o parcialmente al interior, ¿no? Creo que hay muchas, o sea, son ideas que tendrían que materializarse, pues obviamente en una investigación, casi que un trabajo experimental, ¿no? Pero que pues yo creo que vale la pena seguir o inducir a que continúen por otros estudiantes o algunos otros especialistas, porque realmente creo que es un patrimonio pues muy frágil, muy vulnerable y que merece pues más investigación del nivel del que tú has hecho o superior, ¿no? Que pudiera ser todavía transdisciplinario y como de mayor envergadura, ¿no? En términos de metodologías y de aplicación. Pero creo que pensar sobre todas estas cosas siempre representan un desafío a los conservadores o a los restauradores, porque las medidas que tomamos, aunque no son malas, no son necesariamente completas o van a abatir el problema o mitigarlo. Y creo que el material es sumamente interesante y bien particular, ¿no? Al contexto cultural de México. No sé si en otros lugares se hayan usado o se hayan producido bienes de este tipo, pero sí creo que vale la pena reflexionar un poco en torno a qué sistemas podrían desarrollarse y probarse, ¿no? Sobre todo porque se ve, o al menos cuando yo trabajé ahí, no, sí notábamos que había unos objetos que se habían hecho con muchísimo esmero, muchísimo detalle, muchísimo cuidado, y otros que se habían hecho como para salir del paso, ¿no? Y terminar algo y completar una ofrenda en el momento, ya no cubrieron y completaron
como esas fases de perfección que se observaban en otros y que acompañan, ¿no? A toda una ofrenda. En realidad no son materiales aislados o que por sí mismos tengan como sean singulares para hacerse solamente útiles en ciertos puntos, sino que acompañan a un numeroso grupo de materiales que en conjunto dan pues todo este significado y simbolismo a los contextos de ofrenda. Pero sí me parecía muy importante mencionarlo y que ojalá, ¿no? Hubiera continuidad, ¿no? Por otro lado, sobre lo que mencionas de la técnica de manufactura, sí me parece que es importantísimo el desarrollo de una investigación experimental también, porque el manejo de estos materiales es muy complicado con las manos, ¿no? Desde que sale del árbol, o sea, a uno se le pegan las manos, se le pegan los dedos, y si lo calientas, bueno, pues está el factor calor que también es importante, ¿no? Para manipular. Entonces, realmente es como todo un enigma qué herramientas o qué tipo de, como dices tú, materiales, como yo pensaba en las masas de pizza, ¿no? Que te tenías que embarrar las manos de algo, ¿no? Para poder manipular y modelar, ¿no? Pero hay esculturas de copal, ¿no? O sea, incluso en el Templo Mayor han salido esculturas de Sí. copal con una precisión y un detalle, pues, muy increíble, ¿no? O sea, es algo verdaderamente increíble. No sé si de esas esculturas has hecho alguna observación o las Eh, conoces ahí en el Templo Mayor. Sí, las he visto que incluso tienen algunas también como recubrimiento de estuco y venían ataviadas con elementos de papel. Me parece que también algunas donde se les arrojaba un poco de hule en estado líquido. Ujú. Sí, que se ve que justo el objeto era parte de todo un conjunto ritual, o sea, como parte de una ofrenda, pero también como parte esencial de una práctica o un rito. Claro, y Entonces, de una economía ritual, ¿no? Porque pues realmente además es un elemento que proviene de los bosques, ¿no? De ciertas especies de árboles, ¿no? Etcétera, pero que se combina con otros materiales de manera muy diversa, ¿no? sí, y también ahorita que mencionabas esto de que hay distintos como calidades tanto del material como de la manufactura de los objetos, esto también se ve en las lagunas del Nevado, ¿no? En la colección. Y justamente esta parte nos la planteábamos porque al ser como un centro de peregrinación de distintas culturas que estaban alrededor del Valle de Toluca, pues también te puede hablar de eso, ¿no? De distintos niveles de poderío de cada una de estas culturas, que a lo mejor pensando en la cultura mexica que tenían en sus mejores momentos tantas pues sí, como culturas que le rendían tributos, que está todo en esto de los códices y así, pues para ellos era lo mejor más fácil obtener el material, eh, pues de buena calidad, con todos estos tributarios que tenían. Y pensando a lo mejor en una cultura más pequeña o con menor poderío, que incluso a lo mejor tributaba a la mexica, pues el material que le quedaba ya para uso personal, pues no era el de la mejor calidad. O sea, sí Ujú, hay también ahí mucha información al respecto que nos da datos arqueológicos que podemos analizar desde distintos ámbitos, ¿no? ¿A qué ujú, responden estas diferencias que estamos viendo reflejadas en los materiales de la laguna, ¿no? O en este caso del Templo Mayor. ujú. Este, Y sería entonces, buenísimo comparar, por ejemplo, con los materiales de Chichén, ¿no? Que pues también es otro tipo de contexto y otro tipo y pues obviamente no son locales, ¿no? No son materiales eh, que se extrajeron localmente, ¿no? sí, y ahorita que dices eso también, no mencioné que en el caso de los objetos del Templo Mayor, también la resina coincide con que usaban Bursera bipinata. Se ha identificado el mismo tipo de resina en ambas colecciones y en el de Chichén sí cambia la especie. Entonces, también eso es importante, ¿no? Cambia la región, cambia pues el tipo de árboles, el tipo de resina que pueden obtener y pues también habría que analizar en ese caso
qué tanto incide la especie en la conservación de los objetos, Ujú, además del contexto subacuático. claro. Claro, y que bueno, pues probablemente no estuvieron a la luz del día mucho tiempo estos objetos, ¿no? Siempre eran como para contextos rituales y de eventualmente estar depositados en un contexto de control, digamos, con cierto control o de mínimas variaciones, ¿no? Ambientales perjudiciales, pero bueno, sí todavía da mucho esta investigación que tú iniciaste para continuar y sobre todo porque existe todavía un gran patrimonio ahí por resolverse, ¿no? Y que por lo menos el que está en el contexto tropical siempre está dando lata, ¿no? Siempre tiene así como, ay, da dolores de cabeza porque es complicado su manejo y su control, ¿no? En colecciones ya incluso de almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero nada más compartirte un par de comentarios que aquí nos hizo favor Ale Aguirre de enviarnos. De Pablo López, te dice que buenos días, es de la Dirección de Estudios Arqueológicos que está presenciando esta presentación. Gracias, Pablo, por tu Buenos comentario y días. tus buenos días y también por tu atención. Y también hay un viajero maya que dice saludos desde Chetumal, misterioso Ah, viajero maya, que ahí está. Y gracias también por conectarse con nosotros y por escuchar esta presentación. Maite, yo solamente quiero agradecerte mucho que hayas estado acá y compartido con nosotros tu trabajo, toda tu investigación y bueno, como hemos conversado, creo que da para mucha más, tiene mucho más camino que recorrerse en el ámbito de estos materiales tan interesantes y tan complicados, complejos en su conservación y en su manejo, pero que ojalá siguieras propiciando o favoreciendo que se siga abriendo líneas de investigación para nuevos estudiantes o personas interesadas en investigar este tipo de objetos tan, pues, de tanto desafío, ¿no? Yo creo que son materiales que merecen mucha atención también y que pues ojalá sigamos sabiendo de ellos y conociendo experiencias de investigación relacionadas con ellos, ¿no? Muchas gracias por estar acá. muchas gracias. Y yo también espero que haya más gente interesada en continuar este tema. Digo, yo estoy abierta a cualquier consulta, a cualquier, eh, pues, lo que necesiten, ¿no? Para poder continuar sobre este tema, porque realmente la investigación que hice es como el punto de inicio, ¿no? Para empezar a entender un material y para poder en un futuro, pues también empezar a plantear opciones para su conservación. Al inicio, el objetivo era pues encontrar un método para conservar estos objetos, pero pues realmente viendo la información que existía, pues tuvimos que irnos mucho más atrás para empezar a abordar el tema y entender este tema que es bastante complejo. Entonces creo que apenas fue el inicio y como dices, hay mucho más para investigar y para poder seguir entendiendo los procesos que se llevan a cabo y para poder plantear también procesos de conservación, ¿no? Para este tipo de materiales. Así es que también les agradezco mucho el espacio para poder presentar la investigación que hice. Eh, Disfruté mucho estar aquí y pues gracias por su invitación. No, pues muchas gracias a ti y ojalá que, bueno, gracias por haber hecho también ya esta plataforma de despegue, que pues ya a partir de aquí se pueden hacer otras cosas, ¿no? Que esas son las reales contribuciones de investigaciones como la tuya y que van a servir pues justamente para despegar a otro nivel con otras, con la ambición de llegar a desarrollar un método alternativo, ¿no? Que pueda preservar estos materiales y mantenerlos a la larga, de largo aliento. Muchas gracias a nuestro equipo de apoyo que hace factible esta reunión cada mes. Les agradezco a Grace, a Ale, a Isa, a Carla, a todas las personas que participaron en la logística, organización y planeación de este evento, así como todos los que nos han acompañado vía YouTube y vía directa por Zoom. Les agradecemos. Están todas estas sesiones grabadas para consulta en nuestro canal de Lina de YouTube.
Y gracias, Maite, otra vez. Esperamos tenerte pronto para esta o cualquier otra investigación o experiencia de conservación de materiales arqueológicos que quieras presentar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Gobierno de México.